Entré y vi a mi familia en el sofá. Mi marido, mi madre, mi hijo y mi propia hermana. ¿Qué pasa?, pregunté, temiendo lo peor. Mamá, siéntate, dijo mi hijo. Tienes que aceptar una nueva realidad. Ya no estás al mando de esta familia. La tía Beatriz. Ella hace más feliz a papá ahora. Estaba furiosa. Todos lo sabían. Salí de la habitación sin decir una palabra. Al día siguiente tenía 118 llamadas perdidas. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad me estáis viendo. Por favor, no dudéis en compartirlo en los comentarios. Ahora, permitidme que os sumerja en esta historia. El viento de la sierra madrileña era cortante esa noche. De ese tipo de frío que se cuela a través del abrigo y se te instala en los huesos. Acababa de aterrizar en Barajas después de 3 días agotadores en Barcelona, salvando un acuerdo que mi marido, Marco, casi había torpedeado con su arrogancia. Estaba exhausta. Me ardían los ojos por la falta de sueño y me dolían los hombros por el peso de la bolsa del portátil. Todo lo que quería era una ducha caliente, una copa de vino tinto y la comodidad de mi hogar. Quería decirle a Marco que había arreglado su desastre, que el imperio inmobiliario Vega Fuentes, que habíamos construido durante 22 años, estaba a salvo otro trimestre. Metí el coche en la entrada de nuestro chalet en La Moraleja. Las luces del salón estaban encendidas, brillando con fuerza contra el césped oscuro y cubierto de escarcha. Era extraño. Normalmente, a las 10 de la noche, la casa estaba en silencio. Marco estaría en su despacho y mi hijo de 21 años, Javier, estaría en su habitación jugando a videojuegos o con sus amigos. Abrí la puerta principal, dejando caer mis llaves en el cuenco de la mesa del recibidor. El silencio que me recibió no era pacífico, era denso. Se sentía cargado, como el aire antes de una tormenta. «Hola», dije en voz alta colgando mi abrigo. «Marco, Javier, estoy aquí». «Elena, estamos en el salón». La voz de mi madre llegó desde la sala de estar. Se me encogió el estómago. Mi madre, Carmen, vivía a 40 minutos. ¿Qué hacía aquí un martes por la noche? Un pánico repentino se apoderó de mí. ¿Le había pasado algo a mi hermana Beatriz? ¿Alguien estaba enfermo? Corrí hacia el salón, con el corazón martillándome en las costillas. Pero no era una emergencia médica. Era un tribunal. Estaban todos allí, dispuestos en el sofá de diseño de piel que yo misma había elegido las navidades pasadas. Marco estaba sentado en el centro, impecablemente vestido con una camisa blanca, pero no me miraba a los ojos. A su izquierda estaba mi madre, Carmen, con la postura rígida y las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. A su derecha, Beatriz, mi hermana pequeña. Y en el sillón contiguo, mi hijo Javier. La atmósfera era sofocante. Nadie lloraba. Nadie parecía triste. Parecían resueltos. «¿Qué está pasando?», pregunté, con la respiración entrecortada. «¿Estáis todos bien, mamá?». Di un paso adelante, pero Javier se levantó. No vino a abrazarme. Se plantó como un guardia de seguridad bloqueando una puerta. Me miró con unos ojos desprovistos de la calidez que yo había cultivado durante 2 décadas. «Mamá, siéntate», dijo Javier. Su voz era fría, más grave de lo que recordaba, despojada de todo afecto. «Tienes que escuchar y no montar un escándalo». «¿Un escándalo? Javier, me estás asustando». «¿Qué es esto?». «Tienes que aceptar una nueva realidad», continuó, recitando palabras que sonaban ensayadas. «Ya no estás al mando de esta familia». Miré a Marco. «Marco, ¿por qué no dices nada?». Marco finalmente levantó la vista. Su atractivo rostro, el rostro que había sido la imagen pública de nuestra empresa durante años, se contrajo en una mueca de lástima mezclada con fastidio. «Se acabó, Elena. La farsa. Se ha terminado». «¿Qué farsa?». Sentía que me ahogaba en tierra firme. «La tía Beatriz», dijo Javier, señalando a mi hermana. «Ella hace más feliz a papá ahora. A diferencia de ti, ella lo entiende». El mundo dejó de girar. Miré a Beatriz, mi hermana pequeña, a la que le había pagado el alquiler durante 6 años. A la que había contratado cuando nadie más le daba trabajo. Estaba sentada con las piernas cruzadas, llevando una blusa de seda que se parecía sospechosamente a una que faltaba en mi armario. Y entonces lo vi. La mano de Marco descansaba casualmente, posesivamente, sobre la rodilla de Beatriz. «No queríamos que te enteraras por un extraño», intervino mi madre, Carmen. Su voz no era de disculpa, era un sermón. «Queríamos hacer esto como una familia. Elena, tienes que ser realista. Llevas años casada con tu trabajo. Marco es un hombre con necesidades. Necesita una esposa que esté presente, no una socia que duerme con su portátil». «Mamá», susurré, la traición cortando más profundo que cualquier cuchillo.
Tú lo sabías. Estás aprobando esto. Estoy apoyando la felicidad, dijo Carmen, levantando la barbilla con aire desafiante. Beatriz y Marco comparten una conexión. Se quieren, Elena. No es algo que planearan. Simplemente ocurrió. No puedes castigarlos por enamorarse. Miré a Beatriz. Ofreció una pequeña sonrisa triunfante. Se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja y bajó la mirada. En su dedo, brillando bajo las luces empotradas, había un anillo de diamantes. No era un anillo nuevo. Era mi anillo. Era el diamante antiguo de estilo Art Deco que Marco me había regalado por nuestro 20º aniversario. El que había desaparecido misteriosamente de mi joyero hacía 6 meses. Había puesto la casa patas arriba buscándolo, llorando durante días. Marco me había dicho que era descuidada, que probablemente lo había perdido en el gimnasio. Ese es mi anillo, dije, mi voz temblando con una rabia tan pura que sentía calor en la garganta. Le queda mejor a ella, dijo Marco, encogiéndose de hombros. Era un desperdicio en ti. Nunca llevas joyas de todos modos. Queremos que te mudes, dijo Javier, rompiendo el silencio de nuevo. Papá se queda con la casa. Yo me quedo aquí. Es mejor que te vayas. Creas demasiada tensión. Mi hijo, mi niño al que había cuidado con fiebres, cuya matrícula universitaria pagué trabajando 80 horas a la semana. Me estaba echando de la casa que yo construí. ¿Estás eligiendo esto?, le pregunté a Javier, las lágrimas finalmente escociendo en mis ojos. ¿Estás eligiendo a la mujer que se acuesta con tu padre a mis espaldas? Es tu tía, Javier. Ya no es solo mi tía, espetó Javier. Es la única que realmente me escucha. Tú solo me lanzas dinero y me dices que estudie. Papá y Beatriz, ellos me tratan como a un adulto. Los miré a los 4. Mi marido, mi hermana, mi madre, mi hijo. Los 4 pilares de mi vida. Y cada uno de ellos estaba podrido. No solo me estaban rompiendo el corazón, estaban desmantelando mi existencia con una crueldad casual que me dejó sin aliento. Sentí una oleada de náuseas, pero me la tragué. No les daría la satisfacción de verme derrumbarme. No gritaría. No suplicaría. Enderecé la espalda. Miré a Marco, clavando mis ojos en los suyos hasta que se estremeció y desvió la mirada. ¿Crees que has ganado?, dije, mi voz tranquila pero mortalmente firme. ¿Crees que puedes reescribir la historia solo porque estás aburrido y eres un egoísta? No montes una escena, Elena, dijo Beatriz, su voz empalagosamente dulce. Seamos maduros con este divorcio. ¿Divorcio? Solté una risa corta y seca. Oh, no tienes ni idea de lo que se avecina. No nos amenaces, espetó Marco, recuperando su arrogancia. Ya he hablado con los abogados. Estás fuera. El acuerdo prenupcial, los estatutos de la empresa, lo tengo todo cubierto. Sal por esa puerta, Elena. Si te quedas, haré que la seguridad te saque de mi propiedad. ¿Tu propiedad? Miré alrededor de la habitación. Yo elegí cada azulejo de esta casa. Pagué por cada ladrillo y ahora estás invadiendo una propiedad privada, dijo Javier. Eso fue todo. La ruptura final. Miré a mi hijo por última vez, memorizando el rostro del extraño en que se había convertido. De acuerdo, dije. Me di la vuelta. No me quité el abrigo. No recogí mis llaves del cuenco. Tenía mi juego de repuesto en el bolsillo. Caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, gritó Carmen, una ansiedad repentina en su voz. Elena, tenemos que discutir el acuerdo. Marco tiene una oferta generosa si firmas esta noche. No respondí. Abrí la pesada puerta de roble y salí a la gélida noche madrileña. El viento me golpeó la cara, secando las lágrimas antes de que pudieran caer. Me subí a mi coche, el motor cobrando vida en el silencio de la entrada. Al dar marcha atrás, los vi a través de la ventana. Ya estaban sirviendo cava. Estaban celebrando mi eliminación. Conduje hacia la oscuridad, mis manos agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No sabía a dónde iba, pero sabía una cosa con certeza. La Elena que conocían, la felpudo, la proveedora, la que todo lo arreglaba, había muerto en ese salón, y la mujer que se alejaba era alguien a quien deberían temer, y mucho. Si estás escuchando esto, y estás tan furioso como yo en ese momento, por favor, dale al botón de me gusta y comenta con el número 1 abajo. Hazme saber que estás conmigo. Vuestro apoyo me dice que no estoy sola en esta lucha. Comenta 1 ahora porque, creedme, lo que hicieron después hace que esta traición parezca solo el calentamiento. Conduje durante 1 hora, las luces de la ciudad de Madrid difuminándose en estelas rojas y doradas a través de mi parabrisas. Mi mente era una tormenta caótica de imágenes. La sonrisita de Beatriz, el anillo en su dedo, la mirada fría de Javier. Pero bajo el shock, un instinto primario se estaba activando. Supervivencia. Necesitaba gasolina.
La luz de reserva había estado parpadeando desde que salí del aeropuerto, pero había estado demasiado ansiosa por llegar a casa como para parar. Ahora, en un tramo desolado de la M40, me detuve en una gasolinera 24 horas. Mis manos temblaban mientras salía al frío cortante. Deslicé mi tarjeta de crédito, la tarjeta platino vinculada a nuestra cuenta conjunta, la que usaba para todo, desde la compra del supermercado hasta las cenas de negocios en el surtidor. Procesando. La pantalla parpadeó en rojo. Denegada. Pase por caja. Fruncí el ceño. Era imposible. El límite de crédito de esa tarjeta era de 50.000 euros. Y yo había pagado la factura completa hacía 3 días. Lo intenté de nuevo. Denegada. Un nudo frío se formó en mi estómago, más pesado que la traición que acababa de presenciar. Busqué en mi cartera y saqué mi tarjeta de débito personal, la vinculada a mi cuenta corriente donde se depositaba mi salario. Entré en la estación. El empleado, un adolescente aburrido con auriculares alrededor del cuello, ni siquiera levantó la vista mientras yo ponía una botella de agua y un paquete de chicles en el mostrador. Pasé la tarjeta de débito. No pasa, murmuró, masticando su chicle. Inténtalo de nuevo, dije, con la voz tensa. Hay dinero ahí. Suspiró y la pasó de nuevo. Denegada, señora. Fondos insuficientes o tarjeta bloqueada. ¿Tiene efectivo? Me quedé allí, paralizada bajo las duras luces fluorescentes. Mi aplicación del banco. Tenía que revisar mi aplicación. Mis dedos torpes buscaron mi teléfono mientras iniciaba sesión. Acceso denegado. Fallo en la autenticación del usuario. Por favor, contacte con su sucursal. Probé la cuenta de la empresa. Acceso denegado. Probé la cuenta de ahorros conjunta. Acceso denegado. Marco no solo me había echado de casa. Había ejecutado un interruptor de emergencia financiero. Lo había estado planeando. No bloqueas a un copropietario de las cuentas empresariales y personales al instante a menos que hayas preparado el terreno con el banco, alegando falsamente fraude o cambiando los privilegios administrativos con días de antelación. Me quería en la indigencia. Quería dejarme tirada en medio de la noche sin recursos, para que me arrastrara de vuelta y firmara cualquier oferta generosa que Carmen había mencionado. Rebusqué en mi bolso, más allá del plástico inútil, hasta el pequeño bolsillo con cremallera del fondo. Encontré 3 billetes arrugados de 20 euros y un puñado de monedas. 60 euros. Ese era mi patrimonio neto en este momento. Pagué 20 euros de gasolina y el agua con efectivo. Volví a mi coche, temblando, no solo por el frío, sino por la aterradora conciencia de mi vulnerabilidad. No podía ir a un hotel. No tenía tarjeta de crédito para el depósito. No podía ir a casa de mi madre. No podía ir a la de Beatriz. Conduje hasta que encontré un motel de carretera con un letrero de neón parpadeante que decía libre. Era uno de esos lugares donde los camioneros duermen unas horas. El tipo de lugar donde las sábanas huelen a humo rancio y arrepentimiento. ¿Pago por adelantado?, dijo el gerente nocturno a través de un cristal blindado. 50 euros por la noche. Le entregué 50 de mis 60 euros restantes. Me deslizó una llave por la bandeja. Habitación 12. La habitación estaba helada. El calefactor traqueteaba y escupía un aire que olía a polvo quemado. Me senté al borde del colchón hundido, todavía con mi caro traje de negocios, el abrigo bien apretado a mi alrededor. Miré mi teléfono. La pantalla estaba iluminada con notificaciones. No disculpas, no por favor, vuelve. 118 llamadas perdidas. La mayoría eran de un número que reconocí, el del abogado personal de Marco, un tiburón llamado Ricardo Balbuena. Y luego empezaron a llegar los correos electrónicos. Asunto: acuerdo de disolución de matrimonio. Asunto: urgente, acuerdo de confidencialidad requerido. Asunto: notificación de despido, Inmobiliaria Vega Fuentes. Abrí primero la notificación de despido. Era un PDF adjunto a un correo de la directora de Recursos Humanos, una mujer que yo había contratado, una mujer a la que había guiado, estimada Sra. Fuentes, con efecto inmediato, su puesto como directora de operaciones queda rescindido por causa justificada. Alegaciones de espionaje corporativo y negligencia grave. Me reí. Un sonido áspero y ronco en la habitación vacía. Espionaje, negligencia. Yo era la que se quedaba hasta las 3 de la mañana auditando los libros. Yo era la que conocía cada ley de urbanismo de Madrid. Marco ni siquiera sabía convertir un PDF sin pedirme ayuda. Y entonces llegó un mensaje de texto. Era de Javier. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla, una pequeña y tonta parte de mí esperando que se hubiera escapado, que lo sintiera. Mamá, no lo hagas más difícil.
Papá dice que me cortará la matrícula y el fondo fiduciario si luchas contra el divorcio. Me ha prometido el puesto de vicepresidente el año que viene si me quedo con él. Siempre me dijiste que fuera ambicioso. Solo estoy haciendo lo que me enseñaste. Por favor, compréndelo. Dejé caer el teléfono en la cama como si quemara. Ese fue el borrón final. Marco no solo se había llevado mi dinero y mi trabajo, había comprado el alma de mi hijo. Había usado la riqueza que yo ayudé a construir para sobornar a mi propio hijo en mi contra. Me acurruqué sobre la sucia colcha, con las rodillas pegadas al pecho. Las lágrimas finalmente llegaron, calientes y rápidas. Lloré por el niño al que le leía cuentos para dormir. Lloré por la hermana a la que había protegido en el patio del colegio. Lloré por el marido en el que había creído cuando no era más que una sonrisa y un traje barato. Pero a medida que la noche avanzaba y las lágrimas se secaban en sal costrosa sobre mis mejillas, algo más comenzó a sentarse en mi pecho. Era frío y pesado como una piedra. Pensaban que me habían borrado. Pensaban que al quitarme las tarjetas de crédito y las contraseñas, me habían quitado mi poder. Se olvidaron de una cosa. Se olvidaron de quién construyó el castillo en el que estaban sentados. Se olvidaron de quién diseñó los sistemas de seguridad, quién redactó los contratos y quién sabía dónde estaban enterrados los cadáveres. Marco pensaba que Inmobiliaria Vega Fuentes funcionaba con su encanto. Estaba a punto de aprender que funcionaba con mi cerebro. Y aunque él podría haber robado las llaves de la puerta principal, se había olvidado de que el arquitecto siempre deja una puerta trasera. Me quedé mirando la mancha de humedad en el techo, esperando que saliera el sol. Ya no era Elena la esposa, no era Elena la madre, era Elena la arquitecta, y estaba a punto de derribar toda la casa. Dormir fue imposible en esa habitación de motel. El ruido del tráfico de la autopista era un zumbido constante, pero era el ruido en mi cabeza el que me mantenía despierta. Los recuerdos, afilados y dentados, se repetían en bucle. Para entender por qué estaba tumbada en un colchón sucio con 10 euros en el bolsillo, tenía que retroceder. Tenía que mirar los cimientos de mi vida y darme cuenta de que habían estado agrietados desde el principio. Crecí en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, la mayor de 2 hijas. Mi padre murió cuando yo tenía 7 años, dejando a mi madre, Carmen, criándonos sola. Su muerte rompió algo en ella. O tal vez solo reveló quién era realmente. Era una mujer que necesitaba ser adorada, ser el centro de atención, y proyectaba esa necesidad en sus hijas, o más bien, en una de ellas. Beatriz nació hermosa, incluso de bebé, tenía rizos dorados y grandes ojos azules que hacían que los extraños se detuvieran en la calle. Yo era sencilla, pelo castaño, ojos serios, robusta. Yo era la responsable, Beatriz era la princesa. Recuerdo el día que cumplí 18 años. Acababa de recibir mi carta de aceptación en la Universidad Pontificia Comillas. ICADE. Con una beca parcial. Era mi billete de salida. Había tenido 3 trabajos a tiempo parcial durante el bachillerato dando clases particulares, de camarera, colocando libros en la biblioteca para ahorrar para el resto de la matrícula. Entré corriendo en la cocina agitando la carta. Mamá, he entrado. Carmen estaba en la mesa pintándole las uñas a Beatriz. Beatriz tenía entonces 12 años, ya exigente y petulante. «Qué bien, Elena», dijo mi madre sin levantar la vista, pero baja la voz. A Beatriz le duele la cabeza. «Pero mamá, es ICADE. Es la carrera de empresariales». Carmen suspiró, finalmente mirándome. Sus ojos no estaban llenos de orgullo. Eran calculadores. «Elena, cariño, tenemos que hablar de ese dinero que has ahorrado. Mi fondo para la universidad. Bueno, a Beatriz la han descubierto. Hay un concurso de modelos en Marbella el mes que viene. Podría ser su gran oportunidad. Pero las tasas, el viaje, las fotos del portfolio, es caro». Se me cayó el alma a los pies. «Mamá, ese es mi dinero de la matrícula. Me lo he ganado». «Qué egoísta eres, Elena», intervino Beatriz, soplando sus uñas mojadas. «¿No quieres que sea famosa? Cuando sea rica, te compraré un coche». «Elena», dijo mi madre, su voz adquiriendo ese tono, el que mezclaba culpa con una orden. «Tú eres la fuerte. Eres inteligente. Siempre puedes encontrar una manera. Puedes trabajar otro año, ir a clases nocturnas. Pero Beatriz, ella es delicada. Este es su sueño. No querrás aplastar el sueño de tu hermana, ¿verdad? Las familias se sacrifican unas por otras». Les di el dinero. Por supuesto que lo hice. Había sido condicionada durante 18 años a creer que mi valor residía únicamente en lo que podía proporcionarles. Yo era el chivo expiatorio, la mula, la que arreglaba las cosas. Beatriz era la niña de oro, la estrella, la que merecía brillar. Beatriz fue a Marbella. No la contrataron.
Se gastó el dinero en ropa y parques temáticos. Yo pasé el año siguiente trabajando turnos dobles en un restaurante para recuperar el dinero. Empecé la universidad un año tarde, agotada pero decidida. Esa dinámica nunca cambió. Simplemente evolucionó. Cuando me gradué como la primera de mi promoción, mi madre no vino a la ceremonia porque Beatriz tenía una ansiedad severa por una ruptura con un novio de 2 semanas. Crucé el escenario sola. Cuando conseguí mi primer gran ascenso en una consultora financiera, mi madre dijo: «Eso es genial, cariño. Oye, ¿puedes prestarle a Beatriz 2.000 euros? Su casero se está portando fatal». Pagué el alquiler de Beatriz. Pagué las reparaciones de su coche. Pagué sus clases de interpretación a las que nunca asistió. Le compré a mi madre un piso para que no tuviera que preocuparse por las escaleras. Pensé que estaba comprando su amor. Pensé que si simplemente daba lo suficiente, trabajaba lo suficiente, arreglaba suficientes problemas, finalmente me mirarían como miraban a Beatriz. Pensé que un día mi madre me miraría a la cara y diría: «Estoy tan orgullosa de ti, Elena. Eres mi alegría». Pero yo nunca fui su alegría. Yo era su factura de la luz. Era su red de seguridad. Y entonces conocí a Marco. Era encantador, ambicioso y parecía verme a mí. Me dijo que era brillante. Me dijo que era hermosa. No me di cuenta entonces de que tenía la misma mirada calculadora en sus ojos que mi madre. No vio a un alma gemela. Vio un huésped. Vio a una mujer entrenada para darlo todo y no pedir nada a cambio. Encajó perfectamente en el espacio vacío de mi corazón que mi madre y mi hermana habían vaciado. Me casé con él pensando que estaba construyendo una nueva familia, una familia mejor. Tumbada en la oscura habitación del motel, la revelación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No había escapado de mi dinámica familiar al casarme con Marco. La había recreado. Marco era el niño de oro, exigiendo adoración y recursos. Yo seguía siendo el chivo expiatorio, trabajando en la sombra para mantener las luces encendidas. Y Beatriz era solo la conclusión inevitable. Los dos parásitos de mi vida finalmente se habían encontrado. «Tú eres la fuerte, Elena». La voz de mi madre resonó en mi memoria. Bueno, tenía razón en una cosa. Yo era fuerte. Lo suficientemente fuerte como para cargarlos durante 40 años. Y ahora, que Dios los ayudara, era lo suficientemente fuerte como para soltarlos. Me senté en la cama, los muelles metálicos chirriando. No iba a llorar más. La tristeza se había ido, reemplazada por una claridad fría y clínica. Querían a la delicada Beatriz. Querían al soñador Marco. Bien. Podían tenerse el uno al otro, pero no podían tener mi dinero. No podían tener mi empresa. Cogí la bolsa de mi portátil. Era hora de dejar de ser la hija que se sacrifica. Era hora de ser la CEO que liquida los activos tóxicos. El sol de la mañana se filtraba a través de las sucias cortinas de la habitación del motel, proyectando largas y polvorientas sombras en el suelo. Abrí mi portátil. Afortunadamente, tenía un punto de acceso Wi-Fi portátil en mi bolso. Una costumbre de años de viajar por trabajo. Marco no podía cortar un dispositivo que no sabía que existía. No entré en las cuentas bancarias todavía. Sabía que esas puertas estaban cerradas a cal y canto. En su lugar, abrí un archivo llamado VF, Archivo 1. Para entender cómo iba a destruir a Marco, tenéis que entender cómo lo construí yo. Conocí a Marco hace 22 años en un evento de networking inmobiliario en el centro de Madrid. Él tenía 29 años, llevaba un traje que no le quedaba del todo bien, sostenía una copa de vino barato y acaparaba la atención de un grupo de inversores. Era eléctrico. Tenía una sonrisa que podría venderle hielo a un esquimal, una risa que te hacía sentir la persona más divertida del mundo. Yo tenía 25 años. Era analista junior en una de las grandes consultoras, de pie en una esquina, agarrando mi carpeta con estudios de mercado. Lo observé moverse por la sala. Era carismático, sí, pero podía oír lo que decía. Soltaba palabrería, hacía promesas sobre rendimientos que eran matemáticamente imposibles. Me acorraló junto al buffet. «Parece que estás analizando la integridad estructural de las brochetas de gambas», bromeó. No sonreí. «Estoy analizando tu discurso a esos inversores. Estás prometiendo una rentabilidad del 15% en una propiedad en un distrito en declive. Vas a hacerles perder su dinero». Parpadeó sorprendido. Luego se rió. «Vale, me has pillado. Soy un hombre de ideas, no de números. Necesito a alguien que entienda las cosas aburridas. Las cosas aburridas son las que te mantienen fuera de la cárcel», dije secamente. Se enamoró de mí, o al menos de lo que podía hacer por él en ese mismo momento. En 6 meses, estábamos casados. En un año,
Fundamos Inmobiliaria Vega Fuentes. La división del trabajo se estableció de inmediato. Marco era la cara visible, era el consejero delegado. Tenía las reuniones con los clientes, jugaba al golf con los promotores y concedía entrevistas a Expansión y 5 días. Le encantaba ser el centro de atención. Le encantaba el título. Yo era la arquitecta, era la directora de operaciones, pero en realidad era todo lo demás. Encontraba las propiedades, negociaba los préstamos, gestionaba a los contratistas. Peleaba con el ayuntamiento por las licencias urbanísticas. Hacía los impuestos, las nóminas, el cumplimiento legal. Nuestro primer gran proyecto fue un desastre anunciado. Marco había comprado una nave industrial en ruinas en Villaverde, convencido de que sería la próxima gran reconversión a lofts. Pagó $500,000 de más. El contratista que contrató se fugó con el depósito. Estábamos al borde de la quiebra antes incluso de haber vendido una sola unidad. Recuerdo estar sentada en la mesa de nuestra cocina, embarazada de Javier, mirando los números rojos en el libro de contabilidad. Marco caminaba de un lado a otro, presa del pánico, sudando a través de su camisa. «Estamos acabados, Elena». Lloraba. «Mi reputación está arruinada. Me van a demandar». «Siéntate», lo ordené. Cogí las joyas de mi abuela, la única herencia que había recibido, a salvo de mi madre y de Beatriz, y las vendí. Liquidé mi plan de pensiones. Renegocié los términos con el banco, presentando un plan de negocio tan detallado, tan a prueba de balas, que el director de la sucursal dijo que era el mejor que había visto nunca. Despedí al amigo de Marco que actuaba como jefe de proyecto, y me hice cargo de la supervisión de la obra yo misma, paseándome por zonas en construcción con un casco y una barriga de 6 meses. Terminamos el proyecto. Lo vendimos todo en 3 semanas. Marco fue aclamado como un visionario en la prensa económica. El titular decía: Marco Vega, el nuevo rey de los lofts. Trajo la revista a casa radiante. «Mira esto, cariño. Lo conseguimos». No me mencionó en la entrevista ni una sola vez. Cuando se lo señalé, suavemente, me besó en la frente. «Cielo, ya sabes cómo son los medios. Les gusta una narrativa única. Además, tú odias ser el centro de atención. Eres mi arma secreta. El poder detrás del trono». Lo acepté. Me dije a mí misma que era por la familia. Me dije a mí misma que mientras la empresa tuviera éxito, no importaba qué cara estuviera en la portada. Fui una tonta. Durante 20 años construí el escenario, puse las luces y escribí el guión. Marco simplemente salía y recibía los aplausos. Y la empresa creció. Nos expandimos a inmuebles comerciales, pisos de lujo, desarrollos de uso mixto. Valíamos millones. Pero la estructura de la empresa, esa era mi obra maestra. Marco era perezoso con los detalles. Odiaba leer contratos. Odiaba las contraseñas. «Arréglalo tú, Elena». Era su frase favorita. Así que yo configuré la infraestructura digital. Creé la intrincada red de sociedades limitadas para limitar la responsabilidad. Configuré las transferencias bancarias automatizadas. Y como Marco era paranoico con que los empleados le robaran, insistió en un servidor interno localizado y altamente encriptado para nuestros datos financieros más sensibles. Quería un acceso fantasma, un acceso de administrador maestro que pudiera eludir todos los demás protocolos en caso de que alguna vez nos quedáramos bloqueados o fuéramos secuestrados por el personal de TI. «Solo tú y yo conoceremos el acceso fantasma», había dicho. Pero Marco nunca se molestó en memorizar la compleja cadena de 64 caracteres que generé. La escribió en un post-it, la guardó en el cajón de su escritorio durante una semana y luego la tiró, asumiendo que yo siempre estaría allí para teclearla por él. Tenía razón. Siempre estuve allí, hasta ayer. Ahora, sentada en el motel, miré la pantalla de inicio de sesión del servidor privado de Vega Fuentes. El túnel VPN era seguro. Marco pensó que llamando al banco y eliminándome como firmante, me había cortado el acceso. Pensó que despidiéndome a través de RRHH, había revocado mi acceso. Se basó en los protocolos estándar. Se basó en la puerta principal. Se olvidó del acceso fantasma. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Tecleé la cadena de caracteres. Era un verso de un poema que me encantaba, mezclado con las coordenadas GPS del primer edificio que compramos, y la fecha en que a Javier se le cayó su primer diente. Marco no sabía ninguna de esas cosas. Autenticación en proceso. Acceso concedido. Nivel de administrador. La pantalla se inundó de datos. Todo el sistema nervioso de Inmobiliaria Vega Fuentes estaba abierto ante mí. Correos electrónicos, transferencias bancarias, registros de transferencias, documentos fiscales, historiales de chat privados. No solo estaba mirando una empresa.
Estaba mirando la escena del crimen de mi matrimonio. Empecé a descargar. No quería solo unos pocos archivos. Lo quería todo. Cada correo electrónico que Marco había enviado en los últimos 5 años. Cada informe de gastos, cada transferencia a las Islas Caimán o a Suiza. Y fue entonces cuando lo vi. Una carpeta llamada Proyecto B. No era un proyecto de construcción. La B era de Beatriz. Abrí la carpeta y la sangre se me heló en las venas. Esto no era solo una aventura. Esto era malversación a gran escala. Fechas, cantidades, recibos. 12 de enero. Transferencia de 50. 0 euros a Consultoría Miller, S.L., el apellido de soltera de Beatriz. 14 de febrero. 12.000 euros en Cartier. 1 de marzo. 4.500 euros de alquiler mensual de una suite de lujo en el Hotel Palace. Había estado manteniendo a Beatriz como a una concubina con el dinero de la empresa durante 3 años. Pero era aún más profundo. Vi transferencias a una empresa fantasma que no reconocí, Inversiones Orión, S.L. El firmante de Orión no era Marco, era Beatriz, y los activos que se transferían a Orión no eran solo efectivo, eran escrituras. Marco estaba transfiriendo lentamente los títulos de nuestras propiedades más valiosas y libres de cargas a una empresa propiedad de mi hermana. Estaba vaciando Inmobiliaria Vega Fuentes, preparándose para dejarme con el cascarón vacío mientras él y Beatriz se iban con los activos. Me sentí enferma. Esto no era solo reemplazarme como esposa. Esto era un robo a gran escala, pero mientras me desplazaba por los documentos, una fría sonrisa asomó a mis labios. Marco era un actor, no un arquitecto. No entendía el papeleo que estaba firmando. En su arrogancia, y en la codicia de Beatriz, habían cometido errores de aficionado, chapuceros. Habían falsificado mi firma en las transferencias de escrituras. Podía verlo en los PDF, una torpe copia digital de mi firma de un documento diferente. Y en el acuerdo de operaciones de Inversiones Orión, Beatriz había puesto su dirección permanente. Era mi dirección, la casa que yo pagué. Los tenía pillados, pero no podía atacar todavía. Si iba a la policía ahora, Marco alegaría que fue un error administrativo, pagaría una multa y me enterraría en litigios durante años. Él tenía dinero para abogados caros. Yo tenía 10 euros. No, necesitaba dejar que se ahorcaran solos. Necesitaba que se sintieran seguros. Necesitaba que pensaran que estaba derrotada, arruinada y escondida en un agujero. Cerré el portátil. Tenía los planos de su destrucción. Ahora solo necesitaba construir la trampa. La evidencia digital del Proyecto B ardía en mi mente, obligándome a recordar exactamente cómo Beatriz se había infiltrado en mi santuario. Comenzó hace 5 años, una época en la que Inmobiliaria Vega Fuentes estaba en auge y mi guardia estaba baja. Beatriz acababa de pasar por su tercer divorcio. Su exmarido, un mecánico decente llamado David, la había dejado porque se negaba a trabajar y se gastaba su sueldo en bolsos de diseño que no podía permitirse. Apareció en mi puerta con 2 maletas y una historia lacrimógena que habría ganado un Goya. Era un maltratador, Elena, lloró, arrojándose a mis brazos. Más tarde supe que maltratador significaba que le había cortado la tarjeta de crédito. No tengo a dónde ir. Mamá dijo que tú me ayudarías. Carmen me llamó 10 minutos después. Elena, tienes esa casa tan grande con todas esas habitaciones de invitados vacías. Deja que tu hermana se quede unas semanas. Solo necesita recuperarse. La familia ayuda a la familia. Acepté. Siempre aceptaba. Unas semanas se convirtieron en 6 meses. Beatriz se pasaba el día junto a mi piscina, bebiendo mi vino y criticando a mis jardineros. Marco, en ese momento, parecía molesto por su presencia. Es una vaga, Elena. Se quejaba. Trata nuestra casa como un hotel. Yo la defendía. Está de duelo, Marco. Dale tiempo. Luego vino la petición. Necesito un trabajo, anunció Beatriz una noche en la cena. Estoy aburrida. Quiero trabajar para vosotros. Casi me atraganto. Beatriz, dirigimos una empresa inmobiliaria comercial. Es de alta presión. ¿Qué habilidades tienes para esto? Soy buena con la gente, insistió. Puedo ser. No sé. Relaciones con clientes. Puedo organizar las fiestas. Puedo hablar con los inversores. Vosotros sois tan serios. Necesitáis a alguien divertido. No, dije. Fue una de las pocas veces que puse un límite. Pero Carmen intervino. Condujo 40 minutos para tomar un café conmigo. Elena, esta es la oportunidad de Beatriz para ser responsable. Si no le das un trabajo, se hundirá. ¿Quieres que viva en tu sofá para siempre? Dale un sueldo. Deja que se mude. A Marco le parece una buena idea.
Parpadeé. A Marco. Hablé con él, dijo Carmen Suavmont. Cree que Beatriz podría ayudar a suavizar la imagen de la empresa. Ya sabes que tú puedes ser un poco intensa, cariño. Me enfrenté a Marco. ¿Quieres contratar a Beatriz? Marco se encogió de hombros, ajustándose la corbata. Tu madre tiene razón. Necesitamos a alguien que se encargue de lo social. Las galas, los eventos de caridad. Tú odias esas cosas. Deja que lo haga ella. Págale un sueldo de asistente. Sácala de casa. Todos ganamos. Seguí. Creé un puesto. Directora de eventos especiales. Al principio pareció funcionar. Beatriz se mudó a un apartamento que yo subvencioné y organizó la fiesta de Navidad de la empresa. Fue lujosa por encima del presupuesto, pero un éxito. Luego comenzaron los cambios sutiles. Beatriz empezó a venir a la oficina todos los días, vestida no con ropa de negocios, sino con vestidos ceñidos que estaban justo al borde de lo inapropiado. Pasaba horas en el despacho de Marco discutiendo la logística de los eventos. Yo pasaba por delante y los oía reír. Cada vez que entraba en la habitación, se callaban. ¿Qué es tan gracioso?, preguntaba, sintiendo un pinchazo de inquietud. Solo una broma sobre un cliente, decía Beatriz, sonriendo con esa sonrisa sacarina. No lo entenderías, Elena. Es una broma interna. Empezó a unirse a nosotros en las comidas de negocios. Luego empezó a reemplazarme en ellas. Elena, quédate tú y termina las proyecciones trimestrales, decía Marco. Beatriz y yo llevaremos a los promotores al asador. Ya sabes que odias las conversaciones triviales. Y yo odiaba las conversaciones triviales. Amaba el trabajo. Así que los dejé ir. Me quedaba en la oficina comiendo una ensalada en mi escritorio, haciendo números, asegurándome de que nuestros márgenes de beneficio fueran saludables, mientras mi marido y mi hermana bebían dry martinis y se reían a mi costa. Noté cambios en Marco. Empezó a vestir más joven. Se compró un Porsche que no necesitaba. Empezó a quedarse hasta tarde por networking. Cuando expresé mi preocupación, Carmen me manipuló hasta el infinito. «Estás siendo paranoica, Elena», me regañó. «Deberías alegrarte de que Marco y Beatriz se lleven bien. La mayoría de los hombres odian a sus cuñadas. Es una bendición. No lo arruines con tus celos. Es impropio de ti». Celos. Me hizo sentir como una arpía loca e insegura. Ahora, mirando la carpeta del Proyecto B en mi portátil, vi la realidad. Las cenas de networking eran citas. Los viajes de negocios a Ibiza eran vacaciones. Y los honorarios de consultoría pagados a Beatriz eran en realidad su asignación por ser su amante. La serpiente no se había colado simplemente en la hierba. Yo había abierto la puerta, la había invitado a entrar y le había dado leche caliente. Y la peor parte, mi madre había mantenido la puerta abierta. Carmen había mediado en esto. Había empujado a Beatriz hacia Marco, sabiendo exactamente de lo que Beatriz era capaz. Quería que Beatriz tuviera la vida que yo había construido. Porque en su mente retorcida, Beatriz merecía el reino, y yo era solo la constructora destinada a levantarlo y marcharme. Golpeé la mano contra el escritorio barato del motel. El dolor me ancló a la realidad. «Vale», susurré a la habitación vacía. «¿Queréis jugar al juego divertido e irresponsable? Veamos qué tan divertido es cuando la arquitecta tira del muro de carga». Pasé las siguientes 6 horas en un trance de contabilidad forense. El acceso fantasma me daba acceso a todo, pero tenía que ser cuidadosa. Si hacía algún cambio, si alteraba algún archivo, los registros del sistema podrían alertar al director de TI, un hombre llamado Esteban que solía ser leal a mí, pero que ahora, sin duda, respondía ante Marco. Así que me convertí en un fantasma. Copié, descargué, hice capturas de pantalla, rastreé el flujo de dinero. Era peor de lo que pensaba. Inmobiliaria Vega Fuentes se estaba desangrando para financiar su estilo de vida y las transferencias a la empresa fantasma de Beatriz. Marco había dejado de pagar a los proveedores. Llevábamos 3 meses de retraso en los pagos a las cuadrillas de construcción del nuevo rascacielos en el distrito financiero. Estábamos en impago de los intereses de 2 préstamos importantes. Marco estaba desvistiendo un santo para vestir a Beatriz. La empresa, el trabajo de mi vida, era un castillo de naipes. Si los acreedores se enteraban, seríamos insolventes en 30 días. Pero entonces encontré algo que me hizo incorporarme. Era una cadena de correos electrónicos entre Marco y un detective privado llamado Investigaciones Balbuena. La fecha era de hace 2 años. Asunto: vigilancia objetivo. Fuentes. Marco: necesito trapos sucios. Lo que sea. Infidelidad, abuso de sustancias, inestabilidad mental. Necesito motivos para anular el acuerdo prenupcial.
Valbuena. Señor Vega. La hemos seguido durante 6 meses. Va al trabajo. Va al supermercado. Va a casa de su madre. Trabaja hasta tarde. No hay trapos sucios. La mujer es una santa. Marco. Busca más a fondo o invéntate algo. No puedo permitirme darle la mitad. Se me cortó la respiración. 2 años. Llevaba 2 años planeando deshacerse de mí, pero no encontraba la manera de hacerlo sin perder dinero. Y luego, un correo más reciente, fechado hace una semana. Marco, olvida los trapos sucios. Vamos con el ángulo del colapso mental. Su familia testificará. Su madre y su hermana están a bordo. Alegaremos que está sobrecargada de trabajo, paranoica, no apta para dirigir. Forzaremos una moción de censura en la Junta. Una vez que esté fuera, activaremos la cláusula de compra a la valoración más baja. Carmen, puedo testificar que ha estado errática últimamente. Muy emocional. Estoy preocupada por ella, Marco. Tenemos que hacerlo mejor para la empresa. Miré la pantalla, las lágrimas de rabia nublando mi visión. Mi madre. Mi propia madre estaba conspirando para hacerme pasar por mentalmente inestable para que su niña de oro pudiera robarme a mi marido y mi dinero. Erratitza susurré. Os voy a enseñar lo que es errático. Profundicé más. Necesitaba una palanca. La evidencia de fraude era buena, pero llevaría tiempo demostrarla en los tribunales. Necesitaba algo inmediato, algo que aterrorizara a Marco. Lo encontré en las declaraciones de impuestos. El año pasado, para asegurar un préstamo masivo de una firma de capital privado, Marco había inflado las tasas de ocupación de nuestras propiedades comerciales. Había falsificado contratos de arrendamiento. Había falsificado físicamente las firmas de inquilinos que no existían. Esto no era solo fraude civil. Esto era fraude bancario. Esto era delito federal con pena de cárcel. Y los documentos del préstamo estaban firmados por Marco Vega, consejero delegado. Mi firma no estaba en ellos. Yo había estado fuera de la ciudad por el funeral de mi tía esa semana, un funeral al que Beatriz faltó, y Marco había dicho que se encargaría del papeleo. Había firmado su propia sentencia de muerte, y ni siquiera lo sabía. Copié los documentos del préstamo. Copié los contratos falsos. Creé un dossier que era una bomba nuclear. Miré el reloj. Eran las 2 de la tarde. Llevaba 12 horas trabajando sin parar. Tenía hambre. No me había lavado y funcionaba a base de adrenalina. Necesitaba un teléfono de prepago. No podía usar mi móvil. Probablemente lo estaban rastreando o consiguiendo los registros. Fui a una tienda de conveniencia al otro lado de la calle, comprando un teléfono barato de prepago con efectivo. De vuelta en la habitación, me senté en la cama y miré el nuevo teléfono. ¿A quién podía llamar? ¿Mis amigos? La mayoría eran amigos de pareja, compartidos con Marco. Probablemente se pondrían del lado del encantador Marco o se mantendrían neutrales. ¿Mi familia? Obviamente no. ¿Mis empleados? Demasiado arriesgado. Necesitaba a alguien poderoso, alguien que odiara a Marco, alguien con los recursos para librar una guerra. Un nombre apareció en mi cabeza. Arturo Valdés. Arturo era un magnate inmobiliario multimillonario en Madrid. Dinero viejo, despiadado, pero con principios. Hace 3 años, Marco le había ganado a Arturo en una subasta por un terreno privilegiado en el desarrollo de la Operación Chamartín. Marco había ganado sobornando a un concejal de urbanismo para recalificar el terreno, una jugada a la que me opuse ferozmente, pero que Marco hizo a mis espaldas. Arturo había sospechado juego sucio. Había llamado públicamente a Marco un trepa con traje barato. Marco se lo había tomado a risa, pero Arturo nunca lo había olvidado. Si iba a Arturo Valdés con pruebas del fraude de Marco, específicamente el fraude que le jodió a Arturo ese negocio, era un tiro al aire. Arturo podría simplemente reírse de mí, podría echarme. Pero era la única persona en Madrid con suficiente poder para protegerme del equipo legal de Marco. Marqué el número de Empresas Valdés. Lo sabía de memoria. Lo había mirado suficientes veces cuando éramos rivales. Empresas Valdés, Gabinete de Presidencia, respondió una voz nítida. Necesito hablar con el señor Valdés. Inmediatamente. El señor Valdés está en reuniones. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Dígale que es Elena Fuentes. Dígale que sé cómo Marco Vega consiguió la recalificación del solar de Chamartín y dígale que tengo los correos electrónicos. Hubo una pausa. Un momento, por favor. 30 segundos después, una voz grave y profunda sonó en la línea. Sra. Fuentes. ¿A qué debo el placer? ¿La envía su marido a regodearse? Mi marido acaba de despedirme. Ha vaciado mis cuentas bancarias y ha metido a su amante en mi casa, dije, con voz firme. No estoy aquí para regodearme, señor Valdés. Estoy aquí para reducirlo a cenizas. Y pensé que quizás querría traer los malvaviscos. Silencio. Luego una risa grave. La escucho. Antes de ir a encontrarme con Arturo Valdés,
Había una herida más que tenía que cauterizar. Un archivo que había estado evitando en la base de datos de Vega Fuentes, el fondo fiduciario de Javier. Javier era mi punto débil, mi talón de Aquiles. Lo había protegido del narcisismo de Marco toda su vida. Cuando Marco olvidaba el cumpleaños de Javier, yo compraba el regalo y firmaba con el nombre de Marco. Cuando Marco se perdía los partidos de fútbol de Javier, le decía a Javier que papá estaba trabajando duro por nuestro futuro. Lo había criado para que creyera que su padre era un héroe, encubriendo la realidad de que su padre era un egoísta negligente. Ahora me daba cuenta de que ese fue mi mayor error. Había protegido a Javier de la verdad, y al hacerlo, había permitido que Marco comprara su lealtad con mentiras. Abrí los documentos del fondo fiduciario. Marco había modificado recientemente los términos. Originalmente, el fondo se pagaría a los 25 años, condicionado a la graduación universitaria. Los nuevos términos, fechados hace 2 semanas. Acceso inmediato a una disposición de 200.000 euros en efectivo, transferencia del título de propiedad del Porsche 911 de 2023. Y la correspondencia adjunta. Javier. Papá. Mamá se va a poner como una fiera si dejo la carrera el próximo semestre. Marco. Mamá no va a estar al mando mucho más tiempo, Javi. Ella te trata como a un niño. Yo te trato como a un hombre. ¿Quieres el coche? ¿Quieres el dinero? Solo tienes que apoyarme cuando llegue el momento. Tienes que decirles a los abogados que mamá ha estado actuando de forma extraña, que está inestable. Javier. Bueno, últimamente sí que ha estado un poco estresada. Marco. Exacto. Está perdiendo la cabeza. Tenemos que proteger la empresa. Si te quedas conmigo, te haré vicepresidente de adquisiciones el año que viene, sin necesidad de título. Puedes aprender sobre la marcha, como yo. Javier, ¿vicepresidente? ¿En serio? Vale, cuenta conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Leí las palabras y mi corazón no solo se rompió, se hizo polvo. ¿Vicepresidente de adquisiciones? Javier estaba suspendiendo introducción a la economía. Se pasaba los fines de semana jugando a videojuegos y durmiendo hasta el mediodía. No estaba cualificado para dirigir un puesto de limonada, y mucho menos un departamento en una empresa multimillonaria. Marco lo estaba preparando para el fracaso, acariciando su ego para usarlo como un peón contra mí. Y Javier, mi dulce niño, había vendido a su madre por un Porsche y un título que no se había ganado. Recordé el mensaje que me envió anoche. Papá dice que me cortará la matrícula. No estaba preocupado por la matrícula. Estaba preocupado por el dinero fácil. Abrí el extracto de la tarjeta de crédito de Javier, la que yo pagaba. Tienda de licores, discoteca, apuestas online, discoteca, club de striptease. Estaba en una espiral descendente, y en lugar de educarlo, Marco estaba financiando esa espiral para comprar un aliado. Cogí mi teléfono de prepago. Dudé. Era mi hijo, pero el chico que se sentó en ese sofá y me dijo que aceptara la realidad no era el chico que yo crié, era una creación de su padre. Si continuaba amortiguando su caída, lo perdería para siempre en el mundo de corrupción y superficialidad de Marco. La única forma de salvarlo de verdad, era dejarlo estrellarse. Escribí un mensaje de texto. No lo envié todavía. Solo lo escribí mirando el cursor. Javier, he visto los correos. He visto el coche. Elegiste el camino fácil. Pero el camino fácil es una trampa. Cuando tu padre termine de usarte, te descartará igual que a mí. Te quiero lo suficiente como para dejarte aprender esto por las malas. Buena suerte, señor vicepresidente. Guardé el borrador. Me sequé los ojos. Navegué hasta el sistema de nóminas. Eliminé a Javier de la nómina de becario en la que había estado durante 3 años a pesar de no haber pisado nunca la oficina. No podía tocar el fondo fiduciario. Marco lo controlaba ahora. Pero podía tocar el seguro de salud. Javier estaba en mi póliza. La póliza que yo pagaba personalmente. Eliminar dependiente. Javier Vega. Motivo. Ya no es estudiante a tiempo completo. Era mezquino. Era pequeño. Pero era la primera vez en 21 años que no le arreglaba algo. Mi teléfono vibró. Era la dirección para la reunión con Arturo Valdés. En 1 hora. El Casino de Madrid, salón biblioteca. Venga sola. Cerré el portátil. Fui al baño y me eché agua fría en la cara. Intenté arreglarme el pelo. Mi traje estaba arrugado, pero lo sacudí. Me puse una capa de pintalabios, mi armadura. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada. Sí, pero parecía peligrosa. Parecía una madre que había perdido a sus cachorros y no tenía nada que perder. ¿Quieres inestabilidad, Marco?
le dije a mi reflejo. Te voy a enseñar lo que es un terremoto. Entré en el casino de Madrid con el mismo traje arrugado con el que había huido de mi casa, llevando una bolsa de portátil que contenía pruebas suficientes para enviar a mi marido a la cárcel de Soto del Real. El portero me miró con escepticismo. Este lugar olía a dinero viejo, a puros y a caoba, un mundo que Arturo Valdés gobernaba. Lo encontré en la sala de la biblioteca, sentado en un sillón de cuero leyendo el Financial Times. Tenía 65 años, pelo plateado y ojos como pedernal pulido. No se levantó cuando me acerqué. «Sra», Fuentes dijo, doblando su periódico. «Tiene un aspecto terrible». «Me siento terrible», admití, hundiéndome en la silla frente a él. «Pero mi cerebro funciona perfectamente». «Mencionó el acuerdo de Chamartín», dijo Arturo, yendo al grano. Dijo que tenía pruebas. Abrí mi portátil. No perdí el tiempo en cortesías. Saqué el dossier que había compilado en la habitación del motel. Giré la pantalla hacia él. Hace 3 años, Marco le ganó el solar de Chamartín. Usted sospechaba que sobornó al concejal de urbanismo, Francisco Miller. Tenía razón. Arturo se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose. «Aquí está la transferencia bancaria», dije, señalando la pantalla. 50.000 euros a una empresa fantasma llamada Gestiones Miller. Y aquí están los correos electrónicos entre Marco y Miller discutiendo la tasa de recalificación acelerada. Marco fue un chapucero. Usó su correo personal para el contacto inicial. Arturo examinó los documentos. Su expresión no cambió, pero el aire a su alrededor pareció volverse más frío. «¿Por qué me enseña esto ahora?» «Usted era la directora de operaciones. Se benefició de este acuerdo». «No lo sabía», dije. Mi voz firme. Marco llevaba una contabilidad paralela. La encontré anoche después de que me echara de mi casa, congelara mis cuentas y metiera a mi hermana en mi cama. Arturo levantó la vista, un destello de sorpresa cruzando su rostro. ¿Su hermana? Y mi madre los está animando, añadí, una risa amarga escapándose de mis labios. Es una reunión familiar en toda regla, y yo soy la única no invitada. Tomé aire. Señor Valdés, no he venido a cotillar, he venido a hacer un trato. Marco está tratando de destruirme. Ha falsificado mi firma en préstamos fraudulentos. Está malversando fondos de la empresa. Va a dejar Inmobiliaria Vega Fuentes como un cráter humeante. ¿Y quiere que la salve?, preguntó Arturo levantando una ceja. No, quiero que me ayude a enterrarlo. Y a cambio, le daré la propiedad de Chamartín. Arturo hizo una pausa. Continúe. Marco está sobreendeudado, tiene poco efectivo. Está a punto de impagar los préstamos de construcción. Si usted interviene ahora como un inversor caballero blanco, ofreciendo un préstamo puente para salvar el proyecto, lo aceptará. Está desesperado. Y, en el contrato de préstamo, incluimos una cláusula de garantía. Si incumple, cosa que hará porque yo conozco los números reales, usted se queda con los activos, específicamente, la escritura de Chamartín. Arturo me miró fijamente durante un largo momento. El silencio se alargó, denso y tenso. Luego, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un depredador reconociendo a otro depredador. «Es usted vengativa, ¿verdad?», dijo Arturo suavemente. «Soy eficiente», corregí. «Marco piensa que soy una esposa despechada que va a llorar en un rincón. No se da cuenta de que yo soy la que escribió su plan de negocio». Arturo cerró mi portátil y lo empujó hacia mí. «Me gusta usted, Elena. Tiene agallas. Marco siempre me pareció un pavo real, todo plumas, nada de vuelo. Pero usted es un halcón». Sacó su teléfono. «Voy a llamar a mi asesor personal. Es el mejor abogado litigante de Madrid. La representará en el divorcio. Pro bono. Considérelo una inversión en nuestra nueva asociación». «Gracias», susurré, el alivio inundándome. «Y Elena», añadió Arturo con los ojos duros, «no me decepcione. Si hacemos esto, lo destruimos por completo, sin piedad, sin aceptarlo de vuelta cuando llore». «No estará llorando», dije, pensando en la sonrisita de Marco cuando me quitó el anillo. «Estará gritando». Arturo asintió. «Bien. Ahora, consigámosle una habitación de hotel que no cobre por horas. No se puede planear una guerra si no se ha dormido». Esa noche, dormí en una suite del Hotel Palace, pagada por Empresas Valdés. Tomé un largo baño, restregando la suciedad del motel de mi piel. Mientras yacía entre las sábanas limpias y frescas, sentí un cambio profundo dentro de mí. Durante 20 años, había sido la que arreglaba las cosas. Había suavizado los errores de Marco, limpiado sus desastres, hecho que pareciera bueno. Había sido el pegamento invisible que lo mantenía todo unido. Ahora iba a ser el disolvente.
Iba a disolver todo lo que él creía que poseía. Cogí mi teléfono de prepago y le envié a Arturo un mensaje de una sola palabra. Lista. 3 días después, la trampa estaba preparada. El abogado de Arturo, un hombre aterradoramente tranquilo llamado David Cuesta, había redactado el acuerdo de divorcio. Era una obra maestra de la distracción legal. En la superficie, parecía una rendición total. La propuesta. Marco se queda con la casa familiar. Marco se queda con la propiedad total de Inmobiliaria Vega Fuentes. Elena recibe una suma única de 500.000 euros, una fracción de lo que me correspondía. Elena renuncia a toda reclamación de futura pensión compensatoria. Parecía que me rendía, parecía que estaba rota, desesperada por dinero, y que solo quería huir. A Marco le encantaría, alimentaba su ego perfectamente. Pero enterrada en lo profundo del documento de 60 páginas, en la sección 14, subsección C, párrafo 4, estaba la cláusula píldora venenosa. En el caso de que se descubra que cualquiera de las partes de este acuerdo ha participado en actividades delictivas no reveladas, fraude o malversación durante el matrimonio, o sea condenada por un delito grave dentro de los 24 meses posteriores a la firma, este acuerdo en su totalidad quedará nulo y sin efecto. En tal caso, todos los activos, incluyendo el 100% de las acciones de la empresa y los bienes inmuebles, revertirán a la parte no infractora en concepto de daños punitivos. Marco nunca leía la letra pequeña. Pagaba a abogados para que lo hicieran. Pero su abogado, Ricardo Balbuena, era perezoso. Lo sabía porque yo solía pagar sus facturas. Balbuena hojeaba los contratos. Buscaba los grandes números, la liquidación, la pensión. No buscaría una cláusula de reversión específica enterrada en un texto genérico sobre responsabilidad. Me reuní con Marco y su abogado en el despacho de Balbuena. No llevaba maquillaje. Llevaba un suéter viejo. Mantuve la cabeza baja, mirando al suelo. Necesitaba vender la imagen de la mujer derrotada. Marco entró como si fuera el dueño del mundo. Llevaba un traje italiano nuevo y olía a colonia cara, probablemente un regalo de Beatriz. Vaya, mira quién ha salido de su agujero. Se burló Marco al sentarse. Espero que estés lista para firmar, Elena. Beatriz y yo tenemos que encargar las invitaciones de boda. Solo dame el cheque, dije, con voz temblorosa. Solo quiero irme, Marco. No puedo. No puedo luchar más contra ti. Marco se rió, mirando a Balbuena. ¿Ves? Te dije que se rendiría. No tiene estómago para esto. Balbuena deslizó los papeles sobre la mesa. ¿Acuerdo estándar, Elena? Te vas con 500.000 y borrón y cuenta nueva. Solo firma aquí, aquí y aquí. Cogí el bolígrafo. Mi mano temblaba, en parte actuando, en parte pura adrenalina. ¿Y Javier? Pregunté suavemente. Javier se queda conmigo, dijo Marco, reclinándose en su silla. Es mi vicepresidente ahora. Vamos a construir un imperio juntos, sin tus constantes quejas. Sentí un dolor agudo en el pecho, pero me lo tragué. Vale, cuídalo. Firma los malditos papeles, Elena. Firmé. Puse mi nombre en la línea que aparentemente me despojaba de 20 años de trabajo duro. Luego firmó Marco. Lo hizo con una floritura, una gran y arrogante M. Hecho, dijo Balbuena cerrando la carpeta. El cheque será transferido a tu cuenta mañana. Marco se levantó y se abotonó la chaqueta. Me miró con una sonrisita que me dio escalofríos. ¿Sabes, Elena? Deberías agradecérmelo. Siempre has sido demasiado estirada para esta vida. Vete a vivir a una granja o algo así. Búscate un buen bibliotecario. Adiós, Marco, susurré. Mientras caminaba hacia el ascensor, oía a Marco reírse con Balbuena. Ha sido más fácil de lo que pensaba. Ni siquiera ha pedido la casa de la playa. Las puertas del ascensor se cerraron, cortando su risa. Me apoyé contra la pared de metal y solté un largo suspiro. Había firmado. La píldora venenosa estaba activa. Ahora todo lo que tenía que hacer era probar el fraude. Y ya tenía las pruebas. Solo necesitaba el escenario adecuado para presentarlas. ¿Y qué mejor escenario que la boda? Marco y Beatriz habían anunciado la fecha. Era en 3 semanas. Una boda apresurada, la llamaron. Querían ser legitimados antes de la temporada de galas de primavera. 3 semanas. Ese era mi plazo. Salí del edificio y me subí al coche con chofer de Arturo. ¿Ha firmado?, preguntó Arturo desde el asiento trasero. Ha firmado, dije, una sonrisa genuina finalmente abriéndose paso. Cree que ha comprado mi silencio por 500.000 euros. Acaba de firmar la entrega de toda su vida. Arturo me sirvió un vaso de agua con gas. Por la arquitecta. Por la demolición, respondí. Las siguientes 3 semanas fueron un ejercicio de masoquismo.
Tuve que permanecer invisible mientras Marco y Beatriz exhibían su victoria por todo Madrid. Alquilé un pequeño apartamento discreto en la zona norte usando mi apellido de soltera. Pasé mis días con los contables forenses de Arturo construyendo el caso. Estábamos convirtiendo los datos brutos que había robado en un mazo legal. Cada noche me torturaba revisando las redes sociales. El Instagram de Beatriz era un vómito de lujo. Foto de un nuevo Mercedes descapotable. Mi futuro maridito me mima. Bendecida, nuevos comienzos. Foto de mi comedor redecorado con un hortera papel pintado dorado. Fuera lo viejo, bienvenido el glamour. Por fin haciendo de esta casa un hogar. Eso dolió, verla borrar mi toque del hogar que yo construí. Pero las publicaciones más dolorosas vinieron de mi madre. Carmen publicó una foto de los tres Marco, Beatriz, y ella brindando con copas de champán en una cena de menú degustación. Pie de foto, por fin, una familia que sabe disfrutar de la vida. Tan orgullosa de mi hermosa hija Beatriz y mi maravilloso yerno Marco. El amor verdadero siempre gana. Amor verdadero. Había vendido a su hija mayor por un asiento en una mesa elegante. Y Javier. Javier guardaba silencio en las redes sociales, pero yo veía las alertas de las tarjetas de crédito en las cuentas secundarias que aún monitoreaba, las que Marco aún no había encontrado. Bodega El Tío Pepe, 400 euros. Discoteca Capital, 1.200 euros. Fianzas judiciales, 500 euros. Mi hijo estaba en caída libre. Marco no lo estaba educando, lo estaba consintiendo. Quería correr a salvarlo, pero Arturo me detuvo. «¿No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado, Elena?», me dijo Arturo suavemente. Él eligió su bando. Deja que vea cómo es realmente ese bando cuando se apaguen las luces. Sabía que tenía razón, pero se sentía como cortar un miembro. Mientras tanto, la empresa se pudría por dentro. Mis espías, Sara en contabilidad y Jaime en gestión de proyectos, me daban actualizaciones diarias. «Marco no ha estado en la oficina más allá de las 2 p.m. en semanas», me escribió Sara. «Está dejando que Beatriz planee el cambio de imagen de la empresa. Quiere cambiar el logo a rosa y dorado». Rosa y dorado, Elena. Para una empresa inmobiliaria comercial. Los contratistas amenazan con abandonar la obra del solar de Highland, informó Jaime. Marco les dijo que el cheque está en camino. No lo está. Usó el dinero de la construcción para pagar el lugar de la boda. Dejad que arda, les dije. Solo documentadlo todo. Guardad cada correo electrónico donde os diga que retraséis los pagos. La boda iba a ser en el Hotel Westin Palace, en el Gran Salón. Era el lugar más caro de la ciudad. Beatriz había invitado a 300 personas, inversores, políticos, celebridades locales. Querían cimentar su estatus como la nueva pareja de poder de Madrid. Querían una audiencia. Bien, pensé, mirando la invitación que Sara me había conseguido. Quieren un espectáculo. Les daré un espectáculo. 2 días antes de la boda, recibí una última pieza de palanca. Vino de una fuente inesperada. Sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola, Elena. Soy David. ¿David, el exmarido de Beatriz? El mecánico, al que ella había desangrado. David, dije, sorprendida. ¿Cómo estás? Estoy bien. Mira, me enteré de lo que pasó, de lo que te hicieron. Es asqueroso. Lo es. Asentí. Tengo algo, dijo David, bajando la voz. Cuando Beatriz me dejó, se dejó una caja de papeles en el garaje. Iba a quemarlos, pero los revisé anoche. Elena, tiene tarjetas de crédito a tu nombre de hace 3 años. La sangre se me heló. ¿Qué? Las abrió cuando se estaba quedando contigo. Interceptaba el correo. Las agotó y luego escondió los extractos. Pero encontré las cartas de las agencias de cobro. Y encontré una carta de Marco. ¿De Marco? Sí, él pagó una de las tarjetas. La carta dice, he cubierto esta. Ve, pero tienes que tener más cuidado. Si Elena ve esto en su informe de crédito, estamos muertos los dos. Sigue con el plan. 2 años más y nos lo llevamos todo. 2 años más. La línea de tiempo encajaba perfectamente. Marco había estado conspirando con mi hermana para robar mi identidad y mi dinero, mientras yo le daba de comer y le daba un trabajo. David, dije, mi voz temblando, ¿puedes traerme esa caja? Estoy en camino, dijo. Cuando David me entregó esa caja, sentí que la última cerradura encajaba. Esto no era solo fraude, era una conspiración. Predatoria, calculada y malvada. Miré la carta escrita a mano por Marco. 2 años más y nos lo llevamos todo. Guardé la carta en mi caja fuerte. Gracias, David, dije. ¿Dales caña, Elena? Dijo, con una sombría sonrisa. Oh, pienso hacerlo, respondí. Pienso darles el infierno entero.
El día antes de la boda, hice algo peligroso. Fui a ver a Javier. Sabía que no debía. Arturo me lo desaconsejó. Pero yo era madre primero y exesposa vengativa segundo. Necesitaba darle una última oportunidad para bajarse del barco que se hundía. Esperé fuera de su nuevo ático, el que Marco había comprado con fondos de la empresa. A las 11 de la mañana Javier salió tambaleándose, con aspecto de resaca. Llevaba gafas de sol de diseño y una sudadera que costaba más que mi primer coche. Javier, lo llamé. Dio un respingo girándose. Cuando me vio, su rostro se endureció. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Me estás acosando ahora? No te estoy acosando. Estoy tratando de salvarte. No necesito que me salven, escupió, caminando hacia su porche. Me va genial. Papá acaba de ponerme a cargo de la cartera de la zona sur. Javier, escúchame, dije, interponiéndome en su camino. Tu padre te está mintiendo. La empresa está en bancarrota. Está robando dinero para pagar este estilo de vida. Te está usando como escudo. Cuando vengan los federales, y van a venir, tu nombre está en los documentos. Javier se rió. Fue un sonido hueco y frágil. Solo estás celosa. Estás celosa porque papá está ganando y tú eres. Eres una don nadie. Estás viviendo en algún tugurio, ¿verdad? Papá me lo dijo. Estoy viviendo en la realidad, dije, mi voz urgente. Javier, por favor, no vayas a la boda mañana. Simplemente di que estás enfermo. Vete con tus amigos. Simplemente no estés allí, de pie junto a él cuando suceda. ¿Cuando suceda qué? Desafió. ¿Vas a arruinarla? ¿Vas a montar una escena? Dios, eres patética, mamá. Papá dijo que intentarías arruinarlo. Me llamó patética. Sentí que la ira subía, pero la reprimí. Javier, mírame. Yo te crié. Te conozco. Tú no eres esta persona. Eres amable. Eres inteligente. No eres un ladrón. No soy un ladrón, gritó, su cara enrojeciendo. Soy un hombre de negocios, como papá. Papá es un fraude, le grité de vuelta. Y Beatriz es un parásito. Y si te quedas con ellos, te hundirás con ellos. Javier me fulminó con la mirada. Luego sacó su teléfono. Voy a llamar a seguridad. Aléjate de mí. Se subió a su coche y aceleró el motor agresivamente. Mientras salía derrapando del aparcamiento, bajó la ventanilla y gritó. No vengas mañana, mamá. Nadie te quiere allí. Eres el pasado. Lo vi alejarse, mi corazón rompiéndose de nuevo. Pero esta vez la ruptura fue más limpia. Lo había intentado. Le había tendido la mano. Él la había apartado de un manotazo. Ahora estaba por su cuenta. Conduje de vuelta a mi apartamento. Arturo me estaba esperando con los preparativos finales. ¿Cómo ha ido?, preguntó, aunque claramente sabía la respuesta por mi cara. Se ha ido, dije rotundamente. Le han lavado el cerebro por completo. Entonces aprenderá por las malas, dijo Arturo. ¿Estás lista para mañana? Sí. ¿Tenemos los códigos de acceso al proyector? Sí. ¿La policía está informada? Sí. El inspector Miller nos espera en el vestíbulo a las 8 p.m. Arturo me entregó una funda de ropa. Entonces necesitarás esto. Abrí la cremallera de la funda. Dentro había un traje. No era un vestido de exesposa frenética y desesperada. Era un elegante traje de esmoquín negro a medida. Yves Saint Laurent. Poderoso, elegante, severo. Ponte tu armadura, Elena, dijo Arturo. Mañana no eres la víctima, eres la verdugo. Toqué la tela, era fresca y suave. Gracias, Arturo. Descansa un poco, dijo. Mañana será una noche larga. No descansé. Me senté junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Pensé en Marco y Beatriz, probablemente ensayando sus votos en ese momento. Probablemente riéndose de cómo se habían salido con la suya. 2 años más y nos lo llevamos todo. No tendrían 2 años. Ni siquiera tendrían 2 días. Mañana, el señor y Lasra Vega iban a tener un tipo de recepción muy diferente. La mañana de la boda amaneció gris y nublada. Un día perfecto en Madrid para un funeral. Pasé la mañana revisando la presentación. Lo habíamos cronometrado perfectamente. Empezaría justo después del montaje de video de su historia de amor que Beatriz había encargado por 20.000 euros. A las 6 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar al Hotel Palace. Vi la transmisión en vivo desde una cámara que Arturo había instalado en el salón de baile. Tenía una participación en el hotel. Conseguir acceso fue trivial. Era nauseabundo. La sala estaba cubierta de cristales y rosas, miles de ellas. Había una escultura de hielo de Marco y Beatriz entrelazados. Vi a mi madre Carmen, saludando a los invitados. Llevaba un vestido de color champán demasiado juvenil para ella, radiante como si le hubiera tocado la lotería. Sí, ¿no es maravilloso?,
La oí decir a un primo confundido. Son almas gemelas. ¿Elena? Oh, la pobre Elena no pudo soportar el éxito de Marco. Se está tomando un tiempo libre. Vi a Marco. Parecía nervioso pero triunfante. Estaba dando la mano, dando palmaditas en la espalda, interpretando el papel del rey benévolo. Y Beatriz. Entró con un vestido de pronovias hecho a medida, cubierta de diamantes. Diamantes que mi empresa pagó. Estaba guapísima. Tenía que admitirlo. Guapísima y podrida. La ceremonia comenzó. Los escuché intercambiar votos. Prometo ser tu compañero en todas las cosas, dijo Marco, mirando profundamente a los ojos de Beatriz. Prometo apoyar tus sueños y pasar mi vida haciéndote feliz, arrulló Beatriz. Yo estaba sentada en la suite del hotel de arriba sorbiendo un café solo. Mentiras, susurré. Cada palabra es una mentira. ¿Estamos listos?, preguntó Arturo consultando su reloj. La señal está en vivo, confirmó el técnico. En cuanto dé la orden, secuestramos la transmisión. Todavía no, dije. Espera los brindis. Espera a que todos estén sentados y mirando las pantallas. La recepción comenzó. El cava fluía. Marco se levantó para dar un discurso. Quiero agradecer a todos por estar aquí, tronó, sosteniendo la mano de Beatriz. Este ha sido un largo viaje. Un viaje para encontrar la verdadera felicidad. A veces tienes que tomar decisiones difíciles para encontrar tu verdadero destino. La multitud aplaudió educadamente, aunque vi algunas miradas incómodas. Todos conocían el escándalo. Simplemente no les importaba mientras la barra libre fuera de primera. ¿Y a mi nueva esposa, Beatriz?, continuó Marco. Eres mi musa, mi roca, mi todo. Mi teléfono vibró. Era la señal. Ahora, dije. Abajo, en el salón de baile, las luces se atenuaron para el montaje de video. Una música sentimental comenzó a sonar. Fotos de Marco y Beatriz en yates, en París, en la playa, aparecieron en las enormes pantallas detrás de la mesa principal. La multitud suspiraba. Me levanté y me alicé la chaqueta del smoking. Salí de la suite y me dirigí al ascensor. «Hora del espectáculo», dijo Arturo caminando a mi lado. Dentro del ascensor, vi los números bajar. 10. 9. 8. Mi corazón ya no latía deprisa. Latía lento y pesado, como un tambor de guerra. Las puertas del ascensor se abrieron en el nivel del vestíbulo. El inspector Miller y 2 agentes uniformados estaban esperando. «Sra. Fuentes», preguntó el inspector. «¿Sí? Tenemos la orden judicial. Estamos listos cuando usted lo esté». «Deme 5 minutos», dije. «Quiero que lo vean antes de que les pongan las esposas». «Entendido». Caminé hacia las puertas del salón de baile. Los guardias de seguridad contratados por Marco para mantenerme fuera dieron un paso adelante. «Señora, este es un evento privado». Arturo Valdés salió de detrás de mí. «Y yo soy el dueño del edificio. Apártense o mañana estarán buscando trabajo». Los guardias dudaron, reconocieron a Arturo e inmediatamente retrocedieron. Empujé las puertas dobles. Dentro, la música acababa de alcanzar un crescendo. El video en la pantalla mostraba a Marco y Beatriz besándose frente a la Torre Eiffel. Y entonces la pantalla parpadeó. La música se cortó con un chirrido de retroalimentación. La sala quedó en silencio. En las enormes pantallas, la imagen romántica se desvaneció. En su lugar, apareció una austera hoja de cálculo. Números rojos. Y luego un documento. Un extracto de tarjeta de crédito. Nombre: Beatriz Miller. Dirección: Calle del Roble 124, mi casa. Compra: anillo de diamantes Cartier, 25.000 euros. Pagado por cuenta corporativa de Vega Fuentes. Un murmullo recorrió la multitud. «¿Qué es eso?», chilló Beatriz levantándose. «Marzo, arréglalo». «Corten la señal», gritó Marco a la cabina de audiovisuales. «Apáguenlo». Pero el técnico en la cabina era nuestro. No lo apagó. Subió el volumen. Y entonces mi voz, pregrabada, retumbó por los altavoces. «Hola, Marco. Hola, Beatriz. Queríais una reunión familiar. Queríais que todos fueran testigos de vuestra unión. Bueno, pues vamos a enseñarles sobre qué está construida realmente esta unión». Todas las cabezas se giraron, no hacia la pantalla, sino hacia el fondo de la sala. Entré. El silencio en el gran salón de baile era absoluto. 300 pares de ojos se volvieron en sus sillas para mirarme. Caminé por el pasillo central, mis tacones resonando rítmicamente en el suelo de mármol. El traje de smoking negro me hacía parecer una sombra contra el mar de flores rosas. Marco estaba congelado en la mesa principal, su rostro perdiendo todo color. Beatriz se apretaba la servilleta contra el pecho, con la boca abierta.
Mi madre Carmen parecía que estaba a punto de sufrir un infarto. Elena, susurró Marco, el micrófono recogiendo su voz temblorosa. ¿Qué estás haciendo? No me detuve hasta que llegué al centro de la pista de baile, directamente frente a la mesa principal. Los miré, las personas que habían sido mi mundo, ahora solo figuras pequeñas y asustadas en un escenario. Estoy aquí para hacer un brindis, dije, mi voz proyectándose claramente sin necesidad de micrófono. Sostuve un mando a distancia. Lo apreté. La pantalla detrás de ellos cambió de nuevo. Esta vez, era la cadena de correos electrónicos entre Marco y el detective privado. Marco, busca más a fondo, o invéntate algo. No puedo permitirme darle la mitad. La multitud ahogó un grito. Vi a inversores, hombres a los que Marco respetaba, hombres que necesitaba, inclinándose, susurrando furiosamente. «¡Apágalo!», gritó Marco abalanzándose hacia la cabina del DJ. «¡Seguridad! ¡Sáquenla de aquí!». «Siéntate, Marco». La voz de Arturo Valdés retumbó desde la entrada. «A menos que quieras añadir agresión a tu lista de delitos». Marco se congeló. Vio a Arturo. Vio a los policías esperando en las sombras de la salida. Esto es falso», gritó Beatriz, las lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. «Está celosa. Ha hackeado el sistema. Está loca». «¿Loca?», apreté el mando de nuevo. Apareció un nuevo documento. La solicitud de préstamo falsificada para el proyecto de Chamartín. La que tenía mi firma torpemente pegada. ¿La falsificación documental es de locos, Beatriz?, pregunté con calma. ¿El fraude bancario es de locos? Porque esos son años de cárcel. ¿Y adivina qué nombre aparece en las empresas fantasma que reciben los fondos robados? Apreté de nuevo. Inversiones Orión. Propietaria, Beatriz Miller. La señalé. Tú no eres solo una amante. Eres una mula. Marco te usó para blanquear 3 millones de euros. ¿Te lo dijo? ¿Te dijo que cuando Hacienda venga a buscar, vendrán a por tu firma? Beatriz miró a Marco, con los ojos desorbitados de horror. Marco, dijiste que era optimización fiscal. Dijiste que era legal. Cálate, Beatriz, chiseó Marco. Oh, no lo detengas, dije, sonriendo fríamente. Deja que lo explique. Deja que le explique a nuestra madre cómo se refiere a ella. Clic. Apareció el correo electrónico. Asunto. La vieja. Marco, simplemente extiéndele a Carmen otro cheque del fondo B. La vieja es codiciosa. Mientras le paguemos el piso, mantendrá a Elena en la oscuridad. Vendería a su propia hija por un presupuesto de reforma. Carmen emitió un sonido que era mitad gemido, mitad ahogo. Se levantó, sus manos temblando tanto que volcó su copa de champán. Marco, graznó, tú, me llamaste eso. Después de todo lo que hice por ti. Me puse de tu lado. Traicioné a mi propia hija por ti. ¿Y qué has conseguido, mamá?, dije, mirándola con lástima. Un asiento en una boda que está a punto de convertirse en la escena de un crimen. Marco miró alrededor de la sala, con los ojos desorbitados. Vio su imperio desmoronarse en tiempo real. Vio a los inversores marchándose. Vio a los camareros detenerse para mirar. Vio el final. «Firmaste el acuerdo», me gritó, desesperado. «Lo firmaste. Renunciaste a todo. No puedes tocar la empresa». Sección 14. Dije simplemente. La píldora venenosa. Si cometiste un delito, el acuerdo es nulo, y toda la casa, la empresa, los activos revierte a mí. Las rodillas de Marco cedieron, se desplomó en su silla. Y Javier, dije, volviendo mi mirada hacia mi hijo, que estaba sentado al final de la mesa, pálido como un fantasma. Javier me miró, aterrorizado. Miró la pantalla, donde ahora se mostraban sus propios mensajes de texto. «¿Vicepresidente? ¿En serio? Vale, cuenta conmigo». «¿Querías ser un hombre de negocios, Javier?», dije suavemente. «Pues aquí tienes tu primera lección. Comprueba bien a tus socios». Apreté el mando por última vez. Se reprodujo un video. Era una grabación de vigilancia del aparcamiento de la empresa. Mostraba a Marco discutiendo con Beatriz 2 días antes. Marco, en el video. «Una vez que consigamos el dinero de Valdés, nos deshacemos del crío. Javier es un lastre. Le dejamos la deuda fiscal y nos mudamos a Mónaco». Es demasiado estúpido para darse cuenta. El salón quedó en silencio sepulcral. Javier se levantó lentamente. Miró a su padre. La adoración de héroe en sus ojos se había ido, reemplazada por una devastadora comprensión. «Papá», susurró Javier, «tú ibas a abandonarme». Marco tartamudeó. «Javi, no. Solo estaba estresado. Está fuera de contexto». «Me llamaste estúpido», dijo Javier, su voz quebrándose. «Dijiste que era un lastre».
Javier, siéntate, ordenó Marco tratando de recuperar el control. No la escuches. Javier no se sentó. Cogió su copa de cava y se la tiró a Marco en la cara. Te odio, gritó Javier. Te odio. El caos estalló. Carmen sollozaba. Beatriz hiperventilaba. Marco se limpiaba el cava de la cara, pareciendo una rata ahogada. Bajé el mando. La presentación había terminado. Asentí al inspector Miller. La policía entró en la sala. Los invitados se apartaron como el mar rojo. Marco Vega, anunció el inspector. Queda detenido por fraude bancario, malversación y falsificación documental. Beatriz Miller queda detenida por conspiración y blanqueo de capitales. No, chilló Beatriz mientras el agente le agarraba las muñecas. Yo no sabía. Solo soy su novia. Él me obligó a hacerlo. Cuénteselo al juez, dijo el agente, cerrando las esposas. Marco no gritó. Simplemente me miró fijamente. Mientras lo esposaban, me miró a los ojos. Lo has arruinado todo, escupió. Amargada zorra vengativa. Me acerqué a él. Me paré tan cerca que podía oler su miedo. Yo no he arruinado nada, Marco, dije, tranquila como un lago helado. Solo he encendido las luces. ¿Y tú? Tú solo eres una cucaracha a la que han pillado. Se lo llevaron a rastras. Los invitados de la boda estaban atónitos en silencio. El único sonido era el llanto de Carmen. Miré la mesa principal por última vez. El pastel estaba intacto. Las flores eran perfectas. La ilusión estaba destruida. Me volví hacia Arturo Valdés. Creo que he terminado aquí. Brillante, dijo Arturo, ofreciéndome su brazo. Absolutamente brillante. Mientras salíamos, no miré hacia atrás a mi madre llorando ni a mi hijo devastado. Todavía no. Ellos habían hecho su cama. Esa noche tenían que dormir en ella. Los días siguientes a la boda fueron un circo mediático. El Mundo publicó la historia en primera plana. Blues nupciales. Magnate inmobiliario detenido en el altar. No di entrevistas. Dejé que las pruebas hablaran por sí solas. Volví a mi casa 3 días después. La policía la había despejado como escena del crimen. Fue extraño volver a entrar en las habitaciones que yo había diseñado. Las cosas de Beatriz estaban por todas partes. Ropa hortera, revistas baratas, botellas de vino medio vacías. Contraté a un equipo de limpieza. Tiradlo todo, les dije. Todo lo que no sea mío. Quemad las sábanas. Cambiad los colchones. Quería fregar su ADN de mi vida. A Marco se le denegó la fianza. El juez lo consideró un riesgo de fuga debido al plan de Mónaco grabado en video. Estaba en la cárcel de Soto del Real, cambiando sus trajes italianos por un mono naranja. Beatriz pagó la fianza, pagada por mi madre, que había liquidado sus ahorros de jubilación para sacar a su bebé. Pero Beatriz no era libre. Se enfrentaba a 5 o 10 años. Su cara estaba por todo internet como la cazafortunas camino de la cárcel. Entré en las oficinas de Vega Fuentes, ahora exclusivamente mías. Los empleados me recibieron con una mezcla de miedo y alivio. Vamos a cambiar el nombre de la empresa, anuncié en la primera reunión general. Vega Fuentes ha muerto. Bienvenidos a Inmobiliaria Fénix. Aplaudieron. Sabían quién firmaba los cheques. Una semana después, mi madre vino a verme. Parecía 10 años mayor. Tenía el pelo descuidado, los ojos rojos. Se quedó en mi porche, temblando. Elena, dijo su voz temblorosa. Carmen, dije bloqueando la puerta. No la llamé mamá. ¿Puedo entrar? Hace mucho frío. Puedes decir lo que tengas que decir desde ahí. Se estremeció. Elena, por favor, sé razonable. Beatriz está aterrorizada. Es solo una niña. No sabía lo que hacía. Marco la manipuló. Beatriz tiene 40 años, dije fríamente. Sabía que se acostaba con mi marido. Sabía que se gastaba mi dinero. Firmó los papeles. Es tu hermana, gimió Carmen. No puedes dejar que vaya a la cárcel. Tienes que retirar los cargos. Dile al fiscal que fue un malentendido. No fue un malentendido. Fue un delito. Si haces esto, siseó Carmen, su pena convirtiéndose en el veneno familiar, no eres hija mía. Estás destruyendo a esta familia. Me reí. Fue un sonido ligero, libre. Carmen, tú destruiste esta familia hace 20 años cuando decidiste que Beatriz era la princesa y yo la sirvienta. No has venido a disculparte. Has venido a pedirme que lo arregle de nuevo. ¿Quieres que sea el chivo expiatorio una última vez para que Beatriz pueda salir libre? Es delicada. Es una delincuente. ¿Y tú? Eres una cómplice. Vi los cheques que te extendió Marco. Honorarios de consultoría. Aceptaste dinero para ayudarles a manipularme. Carmen palideció. No voy a presentar cargos contra ti, Carmen.
dije. No porque te quiera, sino porque no quiero la vergüenza de ver a mi madre en una foto policial. Pero estás muerta para mí. No me llames. No vengas aquí. Si necesitas dinero, pídeselo a Beatriz. Ah, espera. Está en la ruina. Le cerré la puerta en la cara. Vi en la cámara de seguridad cómo se quedaba allí, golpeando la puerta, gritando mi nombre. Luego, con los hombros caídos, se alejó. Dolió. Por supuesto que dolió. Pero fue el dolor de sacar una astilla. Agudo. Luego, alivio. Luego estaba Javier. No había llamado. No había venido. Sabía que estaba durmiendo en el sofá de un amigo porque las autoridades habían confiscado el ático y el Porsche. Esperé. Sabía que tenía que venir a mí en sus propios términos. 2 semanas después, apareció en mi oficina. Tenía un aspecto terrible. Había perdido peso. Llevaba vaqueros viejos y una camiseta. Sin gafas de sol. Sin actitud. «¿Mamá?», preguntó desde la puerta. Levanté la vista de mi escritorio. «Hola, Javier». Entró y se sentó en la silla frente a mí. Se miró las manos. «Lo siento», susurró. «Lo sé, tía. Fui estúpido». Él. Me hizo sentir importante. Me dijo que era mejor que la universidad. Me dijo que tú me estabas frenando. Y le creíste porque era más fácil que trabajar, dije, suave pero firme. Sí, admitió, las lágrimas goteando sobre sus vaqueros. Vi el video. Me llamó un lastre. Iba a abandonarme. Él. No tengo nada, mamá. Se llevaron el coche. No tengo dinero. Necesito ayuda. Miré a mi hijo. Quería abrazarlo. Quería extenderle un cheque y arreglarlo todo. Pero ahora yo era la arquitecta, y no se construye una estructura fuerte sobre cimientos agrietados. Te quiero, Javier, dije, pero no voy a darte dinero. Levantó la vista, aterrorizado. Pero, ¿dónde voy a vivir? No lo sé. Eso tienes que resolverlo tú. Mamá, por favor. Este es el trato, dije, deslizando un papel sobre el escritorio. Esto es una solicitud de préstamo para estudiantes, y esto es una solicitud de empleo para el Departamento de Correspondencia de Inmobiliaria Phoenix. Salario mínimo. Empiezas desde abajo. Terminas la carrera por la noche. ¿El departamento de correspondencia?, preguntó, sorprendido. Tómalo o déjalo. Si quieres ser un hombre, Javier, te lo ganas. Marco te dio cosas para comprarte. Yo te ofrezco nada para que puedas construirte a ti mismo. Miró los papeles. Me miró a mí. Vio la resolución en mis ojos. Lentamente, extendió la mano y cogió el bolígrafo. Vale, dijo, su voz temblando. Acepto el trabajo. Bien, dije. Preséntate a Sara en RRH. Te dará una tarjeta de identificación. No llegues tarde. Se levantó. ¿Me miró? Me miró de verdad por primera vez en años. Das mucho miedo, mamá, dijo, con un atisbo de admiración en su voz. Lo sé, sonreí. Ahora, a trabajar. El juicio fue corto. Las pruebas eran abrumadoras. Marco Vega se declaró culpable para evitar una sentencia de 20 años. Le cayeron 8 años en una prisión federal, más restitución. Parecía gris y derrotado en la sala del tribunal. No me miró ni una vez. Beatriz aceptó un acuerdo con la fiscalía. 3 años de prisión por fraude. Sollozó cuando el mazo cayó. Miró a Carmen en la galería gritando, «Mamá, haz algo». Pero Carmen no podía hacer nada. Carmen vivía en un estudio, subsistiendo con la seguridad social, habiendo perdido su asignación y su orgullo. Yo me senté en la última fila, con mi traje negro. Vi cómo se hacía justicia. No sentí alegría. Sentí paz. El balance por fin estaba corregido. Epílogo. 1 año después, estaba en mi oficina en la planta 40, con vistas a la Castellana. El letrero de Inmobiliaria Phoenix en la pared detrás de mí era de un elegante plateado y azul, sin rastro de rosa. La empresa prosperaba. Acabábamos de cerrar el acuerdo de Chamartín con Arturo Valdés. Iba a ser un desarrollo de uso mixto, condominios de lujo, pero también viviendas de protección oficial y un centro comunitario. Mi teléfono vibró. Javier. Hola, mamá. Acabo de terminar mi examen final de economía. Creo que lo he bordado. Además, el equipo de correspondencia mejoró la eficiencia de clasificación en un 15% esta semana. ¿Me subes el sueldo? Sonreí. No te pases, pero la cena corre de mi cuenta esta noche. A las 7. Javier, Ali estará. Estaba trabajando duro. Estaba cansado, sin un duro, y era humilde. Y nunca había estado más orgullosa de él. Se estaba convirtiendo en el hombre que sabía que podía ser, no en la caricatura que su padre intentó moldear. Llamaron a mi puerta. Adelante.
Arturo Valdés entró con una botella de champán. Por el primer aniversario, dijo, del día en que quemaste el circo. Parece que ha pasado una vida entera, dije, aceptando la copa. ¿Sabes? Dijo Arturo, apoyándose en mi escritorio. Marco me envió una carta desde la cárcel. Quiere saber si le compraré sus acciones de las antiguas empresas fantasma. Necesita dinero para el economato. ¿Qué le dijiste? Le dije que solo hago negocios con la CEO. Y la CEO está ocupada construyendo un imperio. Chocamos las copas. Miré el horizonte de la ciudad. Había perdido un marido. Había perdido una hermana. Había perdido una madre. Pero me había encontrado a mí misma. Ya no era el chivo expiatorio. No era la que arreglaba las cosas. No era la esposa invisible. Era Elena Fuentes, la arquitecta. Y mi vida, por fin, era verdaderamente mía. Gracias por escuchar mi historia. No ha sido fácil revivirla, pero si mi viaje puede ayudar a una sola persona a enfrentarse a la gente tóxica en su vida, entonces ha valido la pena. La familia no siempre es la sangre. La familia son las personas que te respetan, que te valoran y que están a tu lado cuando llega la tormenta. Si te aferras a alguien solo porque es familia, pero te está haciendo daño, déjalo ir. Eres lo suficientemente fuerte como para construir algo nuevo. Si te ha gustado esta historia y quieres ver más justicia servida, por favor, pulsa el botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. Y suscríbete para no perderte la próxima historia. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que cortar con un miembro tóxico de tu familia? ¿Cómo encontraste la fuerza? Leo cada uno de los comentarios y me encantaría escuchar tu historia. Hasta la próxima, mantente fuerte, sé inteligente y nunca dejes que nadie te quite las llaves de tu castillo.